Entonces vamos a meternos un poquito de teología por el pecho. Este video de 6 minutos sobre la cristología, el estudio de Cristo Jesús. Vamos a ver qué nos cuenta. La rama de la cristología es una de las principales en la teología cristiana. Pero ¿de qué se trata? ¿Por qué es que estudiamos tanto a la persona de Jesucristo? En este video... Por cierto, eso también yo me enteré ahora que estoy estudiando un poquito de teología por encima. Y el cristianismo no estudia las enseñanzas de Jesús. No las estudia, no es la religión de las enseñanzas de Jesús. Es la religión que adora a Jesús. Tanto por lo que enseña como por lo que hace, por su persona en sí misma. En solo 6 minutos quiero explicar de forma sumamente resumida de qué trata la cristología, cuáles son las preguntas principales que intenta resolver y cuáles son las respuestas que el cristianismo ha dado a lo largo de toda la historia. Y si eres nuevo aquí, mi nombre es Bruno, soy un estudiante de doctorado en teología, que en este espacio comparto contenido bíblico y teológico. Y vayamos directo a la cristología. La cristología, como lo dice su nombre, es el estudio de la persona y la obra de Jesucristo. Ambos estudios son abarcados en la cristología porque se considera que son indivisibles. Quién Jesús es está íntimamente, indivisiblemente relacionado con lo que Jesús hace. Entonces, una de las primeras preguntas que va a abordar... Claro, porque las acciones y la enseñanza de Jesús se retroalimentan por el sencillo hecho de que Dios no puede contradecirse. Entonces, lo que él hace, lo cumple. Lo que él dice, lo comete. ¿Me entiendes? La cristología es ¿quién es Jesucristo? Y la respuesta que todos los cristianos afirmamos es que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y esto se ve claramente evidente desde el mismo texto bíblico. Famosamente, 2 pasajes que nos ayudan a concluir esto de forma inequívoca son los pasajes de Juan 8 y Juan 10, cuando Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy, identificándose con el mismo yo soy del Antiguo Testamento, ese yo soy que se presenta en la zarza ardiente frente a Moisés, y es Dios quien está ahí. Jesús dice: yo soy. De la misma forma, en el siguiente pasaje, Jesús dice: el Padre y yo somos uno, sí. Uno somos. Este uno significa que son un solo ser, un solo Dios. Ahora, la cristología en su estudio teológico va a abarcar 3 aristas, y esto va a suceder con cualquier estudio teológico serio. La arista bíblica, como hemos visto, se van a abordar los pasajes bíblicos centrales sobre estos temas. Se va a abordar la arista histórica, es decir, cómo se ha desarrollado esto a lo largo de la historia, y la arista teológico-sistemática, que va a buscar abarcar todo esto, interrelacionar todos los pasajes bíblicos, la historia, para sacar conclusiones a la luz de la revelación de Dios. En ese sentido, en el lado clásico, se afirmaba y se afirma hasta el día de hoy que Dios es inmutable, Dios no cambia. Por lo tanto, ese mismo Dios, en este caso la segunda persona divina, que se encarna, que se vuelve hombre, no pierde su deidad, esa divinidad que no cambia. Por lo tanto, la forma en la que la segunda persona divina es encarnada es a través de la asunción de humanidad. Esto es lo que vemos en el pasaje de Filipenses 2, del 5 al 12, donde vemos que Jesucristo se hace siervo, toma humanidad, se despoja de su condición de Dios, asumiendo humanidad. Ese es el entendimiento clásico cristológico sobre la encarnación. No hay un cambio alguno, no hay una limitación. Dios no cambia para dejar de hacer algo que Dios hace o para dejar de tener algo que Dios tiene. Sin embargo, hay otro entendimiento que es el entendimiento kenótico de la cristología. Bueno, también es que hay un problema ahí. Bueno, no sé si decir problema. Hay un problema ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que en la propia Biblia hay partes donde Jesús pareciera que dudara, pareciera que no supiera cosas. Por ejemplo, él se sorprende al descubrir que Lázaro ha muerto. Y se sorprende, o como que él no lo sabía. Entonces, ¿cómo es posible que un ser omnisciente y omnipotente como Dios no supiera eso? Es una pequeña discrepancia. Es que existe una real, verdadera limitación en la divinidad, en la deidad de la segunda persona del Hijo cuando ésta se encarna. Es decir, el fenómeno de la encarnación, la kenosis, sucede a través de una limitación, claro, en algún sentido, de la deidad de
la persona del Hijo. Entonces, no es que Dios deje de ser Dios, pero Dios deja de saber cosas en su naturaleza divina. Claro, ¿sabes? Yo lo asumo de la siguiente manera, que Dios, que el Padre, que el Dios de toda la vida, es omnipotente y omnipresente y omnisciente. Pero las otras personas divinas que se riegan por el mundo no tienen ese poder. Jesús no es omnipresente porque no puede estar en todas partes. Estuvo en un tiempo concreto y preciso. Y tampoco es omnisciente porque no lo podía saber todo. Pero sí era omnipotente porque hacía milagros. Mientras que el Espíritu Santo es omnipresente porque está en el alma de todas las personas, en el cuerpo de todos los humanos, o por lo menos de todos los creyentes, y es omnipotente. Bueno, y es omnisciente porque lo sabe todo, es Dios. Da sabiduría, da consejo, da fuerza al creyente. Pero no es omnipotente porque el Espíritu Santo no hace milagros. Bueno, más allá del de hablar en lengua. Entonces eso, se nerfean al entrar en contacto con la humanidad. Jesús se nerfeó para tener una experiencia más completa. Algo así se podría explicar, algo así. Porque de esa forma se encarna. Esto tiene que ver con el pasaje de Filipenses nuevamente 2 del 5 al 12. No, y además que también hay cosas en los evangelios que Jesús lo dice. Dice algo así como, solo el Padre sabe cuándo va a ser el juicio final. Solo el Padre sabe cuál va a ser el futuro de las cosas. No está en su boca ni en la mía saberlo. Y él mismo lo dice. Y él tampoco, y también dice, yo no soy bueno, el único bueno es el Padre. Entonces, las cualidades de Dios en Jesús están debilitadas, están mermadas, están aplacadas porque, bueno, obviamente tú no puedes meter un océano en un vaso. Es una cuestión lógica. No puedes meter la infinidad en un recipiente finito. Qué kenótico. ¿Cómo es que interpretamos este pasaje? Y esto es uno de los puntos centralísimos de la cristología. Y alineado con esta pregunta de cómo es que estas dos naturalezas subsisten en Jesucristo, viene la pregunta de las voluntades. ¿Jesús tenía una voluntad o dos voluntades? Esto fue discutido en los primeros 8 concilios, las primeras 8 grandes reuniones de la iglesia. La intuición me diría que tiene dos, la propia y la de Dios. La propia y la del Padre. Porque él dice, antes de ser crucificado, dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces él quiere decir que tiene su propia voluntad, pero él se somete al designio divino. Y la postura clásica que se mantuvo por siglos, pero que no fue aceptada por todos, fue la de las dos voluntades. Es decir, Jesús, debido a que tiene dos naturalezas, tiene dos voluntades. La asignación de las voluntades se le atribuye a las naturalezas, no a la persona. Pero esto no es aceptado por todos. No fue aceptado por... Ya. No, en ese caso sí, porque Jesús no tiene, ¿cómo que se llama? No tiene personalidad múltiple. Jesús es uno solo. Todos en el siglo VII y VIII, y hoy en día tampoco es aceptado por todos. Y esto es toda una discusión aparte que sale un poco de la cristología, pero uno de los puntos de partida es este de acá y cómo interpretamos la oración de Jesús en Getsemaní. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y estas son algunas de las preguntas cristológicas que se buscan resolver en esta rama de la teología, pero además se relaciona esto con la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Qué es lo que Jesús... Espera, ¿me estás diciendo que Jesús es el tope de los límites divinos a los que podría aspirar un humano promedio? Exactamente, sí. ¿Qué pasó, Shime? ¿Cómo estamos? Sí, exactamente. De hecho, parte, otra vez, esto son interpretaciones mías, parte del ministerio de Jesús implica deificar a la humanidad, porque Él envía el Espíritu Santo para que more dentro de nosotros, o sea, que nosotros seamos templos del Espíritu Santo, que nosotros seamos arcas de la alianza, y en la Eucaristía comemos carne de Cristo, asimilamos la carne de Cristo, por lo cual tenemos parte de Dios dentro de nosotros. Entonces, de cierta manera, Jesús, el ministerio de Jesús, el Evangelio, quiere que nos deifiquemos, que seamos cada vez un poquito más divinos. Exactamente, que aspiremos a Él, que sigamos su ejemplo y aspiremos a ser como Él. realiza en la cruz, qué es lo que logra, qué es lo que hace en la cruz. Y aquí es donde hay múltiples teorías e interpretaciones. ¡Qué bueno! Mi primero chombo.
bíblicas sobre qué es lo que Jesús hace. En general, estas se pueden dividir. Podemos ser Jesús. Esa es básicamente la premisa. De hecho, eso no se malinterpreta con los mormones, que los mormones dicen que tú te puedes convertir literalmente en Jehová, en Yahvé. Y te puedes convertir en Yahvé y viajar a otro planeta y tener mujeres angelicales o algo así por el estilo. Entonces eso, pero sí, básicamente la idea es ser santo, ser y actuar como si nosotros fuéramos templo del Espíritu Santo y tratar a los demás como si ellos fueran receptáculos de Dios. Entonces, claro, la cuestión es simple. Si el primer mandamiento es amar a Dios y tú eres en parte Dios, tienes que amarte a ti mismo y tienes que amar a los demás porque ellos también son en parte Dios. Entonces, básicamente esa es la lógica que yo entiendo. Aunque sea de manera simbólica o retórica. Mientras tanto, en la cientología, serás un alien que derrocará un imperio intergaláctico, efectivamente. Y estás triste porque se te pegaron almas alienígenas. En dos: las posturas objetivas y las posturas subjetivas. Las posturas objetivas afirman que Jesús logra algo fuera de nosotros. Por ejemplo, Jesús en la cruz paga la pena del pecado, paga esa deuda, satisface esa deuda a Dios. Eso sucede de forma objetiva, es algo que sí o sí está sucediendo en la cruz. Que es... A ver, esto también hay que explicarlo porque también uno no termina de entenderlo. Porque uno cree que, bueno, Jesús fue castigado y por eso fue por nuestros pecados, por nuestra culpa que Jesús se murió en la cruz. No, lo que pasa, bueno, en realidad sería la culpa de los judíos, pero eso es otro asunto. La cuestión es la siguiente. Con el jardín del Edén, cuando Adán se comió la manzana, provocó el pecado original. Una afrenta directa a Dios. Y esa afrenta, al ser directamente a Dios, una prohibición directa de Dios, es una falla infinita. Entonces, no hay acción humana, no hay perdón, no hay acto de constricción ni sacrificio que toda la humanidad pueda realizar durante toda su existencia como especie que pueda satisfacer ese pecado. Dime, ¿tú cómo reparas el daño que tú le haces a un ser infinito? No puedes, porque por lógica es infinito. Tú no hay nada que tú puedas hacer para contentarlo. Entonces, lo único que puede purgar un pecado infinito es una ofrenda infinita. Entonces, ¿quién puede hacer una ofrenda infinita? Dios. Y por eso Jesús se muere, se entrega para ser crucificado, para pagar con su cuerpo la punición, el pecado eterno de la cuestión en Edén. Por eso a Jesús se le dice el nuevo Adán. Y María es la nueva Eva. Porque en Génesis hay un pasaje donde las descendientes de Eva pisarán la serpiente. Y bueno, eso se interpreta que es María dando a luz a Jesús. ¿Me entiendes? Entonces por eso es que Jesús se entrega. Y es básicamente también la promesa que se cumple con Abraham. Porque acuérdate que Abraham dice, que Dios le dice, epa Abraham, entrégame a tu hijo en sacrificio y todo va a estar chill. Abraham va y lo hace. Pero Dios dice, oye hermano, que era por los loles. Calma las tetas. Tom, ten aquí este siervo y ahí sacrifícamelo a él. Ya sé que tú crees en mí, entonces coño, tú eres pana. Entonces, claro, también se cumple esa profecía en Jesús, que él es el siervo que es sacrificado por los pecados del hombre. Exactamente, es básicamente algo parecido a lo de Sísifo. No hay forma de que tú puedas cumplir esa promesa. Hablando de religión, harás un video hablando sobre cómo crear religiones para tu mundo de ficción. Eso podría estar interesante ahora que estoy estudiando teología. Entonces, básicamente eso. Aplicado a mí en el momento que yo tengo fe, sí. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Esto también es importante entenderlo. Esto lo escuché en un podcast, creo que el de René ZZ o algo así por el estilo, de que todo pecado está compuesto de dos vertientes. O bueno, toda transgresión está compuesta de dos vertientes. Por ejemplo, si yo rompo un jarrón que no es mío, pasan dos cosas. Primero, tengo que pagar el jarrón.
Y en segundo lugar, tengo que pedir perdón. Entonces, como Jesús ya pagó el jarrón, ya purgó en su cuerpo los pecados del hombre, ahora lo único que me queda a mí es pedir perdón a Jesús, a Dios, por el pecado original. Memo debería expropiarle contenido al creador de videos para niños. No. Pero es algo que sucede en la cruz de forma objetiva. En el lado subjetivo están las posturas que afirman que Jesús hace algo para influir en nosotros. Y aquí están las posturas de ejemplo moral, en donde se dice que Jesús muere principalmente, si es que no únicamente, para dejarnos un ejemplo de cómo debemos vivir. Es meramente un ejemplo. Y aquí es donde se divide Lo veo complicado eso sí lo veo complicado. Memo, al bautizarte es un convenio entre tú y la iglesia o tú con Dios. Es obviamente con Dios, siempre es con Dios. Y el bautizo es como el signo que te dice tú eres cristiano, ¿me entiendes? Es como la circuncisión, ¿me entiendes? Porque en el Antiguo Testamento se decía, circuncida a tus muchachos para demostrar que tú eres parte de mi pueblo. Entonces, al bautizarte, tú haces eso. Es una alianza con Dios. Es como que tú armas tu alianza con Dios. El nuevo pacto que hace Jesús. Y es básicamente eso. Además de que tiene el bufo de que el bautismo purga todos los pecados. Todo lo que tú hiciste antes de ese momento, del momento de ser bautizado, se expurga. Porque tú mueres porque tú mueres y vuelves a nacer en Cristo. Esa es básicamente la idea. De hecho, Constantino, el que dejó de perseguir a los cristianos, se bautizó el día de su muerte. Por eso mismo, para librarse de todos sus pecados. Los dos grandes mundos de las teorías, de las posturas y las interpretaciones. Y bueno, también se dice, no me acuerdo si era en el bautismo o en la primera comunión. No sé si era en el bautismo o en la confirmación, que en el bautismo es el momento en el que el Espíritu Santo entra en tu cuerpo. ¿Me entiendes? Porque claro, porque eso es lo que pasa cuando Jesús se bautiza, que ahí es cuando aparece el Espíritu Santo en forma de paloma blanca y les dice que Jesús es el Hijo de Dios. Memo, pero si te bautizas en la iglesia, acerca con Dios, pero si el Papa del Vaticano te bautiza, ¿te acerca más a Dios o es solo con la... No entiendo. No entiendo, eso no entiendo. No entiendo la pregunta. No, porque da igual quién te bautice, da igual. Da igual, cualquier persona creyente, de hecho, casi creo que cualquier persona creyente, bueno, no, en realidad no. No, sí, tendría que ser un sacerdote. Cualquier sacerdote que te bautice ya se activa el poder del bautismo. Siempre. Y de hecho, con cualquier agua. Porque en el Nuevo Testamento bautizan gente con charcos, con ríos, con todo. Con agüita. Cualquier agua que esté santificada, listo. Claro que eso cuenta. Claro que eso cuenta. Aunque, claro, no tiene mucha utilidad práctica. Porque, oye, si te quita todos los pecados, bueno, ya. ¿Qué pecados cometiste tú al ser un bebé? Claro, eso es un detalle eso es una cuestión de discusión entre evangélicos y católicos. Los católicos se aceptan bautizar niños y algunas ramas evangélicas dicen, no, espérate a que crezca. Yo estoy de acuerdo con que esperen porque así es más especial, es voluntario, es más voluntario. Tú entiendes más el peso de lo que estás haciendo. Pero no voy a negar que, bueno, si quiere bautizarlo de niño, está bien. O sea, a Jesús lo circuncidaron con 6 días de nacido. Así que, bueno, ni tan voluntario, bueno. ¿Qué es echarte un poquito de agua en la cabeza con cortarte el cosito? Sobre la obra de Jesucristo en la cruz. Esto es todo lo que da para este video. Obviamente ese es un tema mucho más largo. Yo he dictado un curso de Cristología Dogmática hace no mucho. De repente lo dicto de nuevo más adelante. Pero si quieres aprender más, sigue este canal. En este canal hago contenido bíblico-teológico. Y voy a dejar algunas recomendaciones de libros de teología, de Cristología, aquí abajo en la descripción. Espero que este video te haya gustado. Compártelo con tu amigo que... En un cuento de Navidad se aborda eso. Dios existe, pero también existe la iglesia del hombre con fines personales. Bueno, pero no es que... A ver. La iglesia existe por Dios. Ahora bien, que hayan personas que usen la iglesia para sus fines personales, eso es otro asunto.
porque como cualquier otra institución humana es corruptible. Pero eso no quiere decir que la iglesia como concepto, como idea y como institución esté errada. De hecho, ¿cuántas otras instituciones han durado tanto tiempo como la iglesia católica? Ninguna. Y esa vigencia solo se puede explicar por obra y gracia del Espíritu Santo, porque ¿de qué otra manera la iglesia sigue en pie cuando han habido papas corruptos, obispos ladrones, corrupción, fornicio, todo tipo de cosas horribles y diatribas políticas, mientras que todas las demás dinastías, reinos, imperios han caído? ¿Qué es lo que mantiene a la iglesia viva? A pesar de todos los errores que cometen sus miembros. Memo, pero ¿por qué la iglesia necesita dinero? Porque, a ver, porque sí, porque necesita dinero. ¿Tú crees que quién construye la iglesia, quién construye el Vaticano? Eso ya es un precepto que se arma desde los tiempos de la tribu de Leví. La tribu de Leví no trabajaba. Lo único que hacía era dedicarse al sacerdocio. Y para eso las demás tribus le daban el diezmo para que ellos vivieran y para que usaran ese dinero para los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Para eso es el diezmo. Y eso más o menos se hacía hasta hace relativamente poco. Ahorita no sé, ahorita quizás no lo crean, pero hace 200 años, 100, 200 años, la iglesia era sumamente importante en la vida de las personas. Incluso si no eres muy creyente, por eso mismo, porque la iglesia tenía hospitales, tenía conventos, bueno, conventos todavía tiene, tenía hospicios, bueno, hospicios son hospitales, tenía los orfanatos, cuidaban a las viudas, cuidaban a los ancianos, cuidaban a los enfermos y hacían registro civil. La iglesia hacía los registros de defunción, de nacimiento y de bautizo y de matrimonio. Entonces era una institución muy importante. Luego empezó esta cuestión de la separación iglesia y Estado y bueno, esas tareas se dejaron de lado. Pero aún así la iglesia tiene cuestiones muy benéficas. Además de que también tiene escuelas, además tiene que cuidar todas las obras de arte que ya no se pueden vender. ¿Tú te imaginas lo que pasaría si se vendiera el Vaticano? O si se vendiera el David de Miguel Ángel. O si agarraran la Capilla Sixtina y se la llevaran a otro sitio porque lo compró un jeque árabe. Eso sería una cosa loquísima. ¿Pero los templarios eran del Vaticano o no? El Vaticano no existía todavía cuando empezó las cruzadas. Y en cierta medida sí, porque los templarios eran monjes guerreros. Pero bueno, es un tema interesante discutir.